tema de la clase. Yo no abrí Unity, así que voy a ir haciéndolo. Si quieren seguirme, pueden abrir Unity. Igual, acuérdense como siempre que si quieren seguirme paso a paso y van viendo que quizás se pierden un toque y se quedan un toque atrás de lo que estoy haciendo, de última dejen de hacer el paso a paso y presten atención porque al final lo más importante es que queden los conceptos. Entonces cuando se abra, por Dios, el coso, el Unity, bueno, mientras voy a ir haciendo, digamos, una breve introducción de lo que va a ser la clase de hoy, como hacemos siempre. Bueno, ¿dónde está esto? Acá. Ok, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver, en principio, como dice acá, vamos a aprender a cómo instanciar y destruir. Bueno, el tema de destruir ya lo habíamos visto, más o menos, pero bueno, vamos a ver una forma diferente en la que podemos destruir los objetos. Ya vamos a ver cómo es esa forma. Bueno, entonces, cómo instanciar, o sea, crear y destruir objetos utilizando simples líneas de código. ¿Se acuerdan que en el caso de destruir teníamos digamos, la sentencia, el comando destroy? Pero bueno, podemos usar otro tipo de destroy que va a modificar el comportamiento. Lo haremos mediante ejemplos prácticos que nos servirán para dar más vida en otro juego. Entonces, más allá de eso, como dice acá, instanciar un objeto, método destroy, y vamos a ver lo que es un sistema de partículas, vamos a ver sus propiedades. En principio, piensen en un sistema de partículas como un efecto visual, digamos, medio básico. Por ejemplo, no sé, la típica de cuando un arma dispara y le sale fuego por el cañón, es una partícula, por ejemplo. Simplemente son efectos visuales, no sé, una fogata, humo, incluso lluvia se podría hacer, niebla, etcétera. Esos, digamos, efectos visuales son básicamente sistema de partículas. Entonces, dicho esto, che, no se me abrió el Unity. A ver si se abre el Java ahí. Porque antes que nada es importante abrir el Unity. Ahí estamos. Cuando se abra esto voy a abrir el proyecto. Y ahora esperar. Entonces, como dice acá, bueno, una breve introducción al sistema de partículas. Bueno, lo que vamos a ver es que en un juego 3D, la mayoría de personajes, objetos y elementos del escenario son representados mediante modelos tridimensionales, mientras que en un juego 2D se utilizan sprites o dibujos. Podríamos decir que estos objetos, justamente personajes, no sé, enemigos, objetos, digamos, con los cuales puede interactuar el jugador y demás, podríamos decir que son objetos sólidos. Y justamente los objetos sólidos se representan de esta manera. En el caso de juegos 2D se pueden utilizar sprites o dibujos. Y en juegos 3D, por ejemplo, modelos 3D, simplemente. Modelos tridimensionales. Entonces, hasta acá, bueno, tenemos una definición de estos entes, digamos, de estos tipos de objetos. Pero hay otros tipos de objetos que no son sólidos, digamos, no son interactuables quizás con el jugador, y simplemente son efectos visuales para darle un toque artístico, un toque más lindo al juego. Justamente estos objetos que buscan dar este toque de arte eh, son, por ejemplo, las partículas. Entonces, vamos a ver justamente, como les había mencionado antes, qué efectos que podemos lograr con partículas. Pueden ser, por ejemplo, líquidos, humo, nubes, fuego, hechizos, etc. Así que, en principio, vamos a ver eso, que digamos, podemos llegar a resultados similares a estos, o iguales a estos, mediante sistemas de partículas. Profe, Entonces, sí. una duda. ¿Las partículas siempre son complementarias, como decís vos, de que cuando disparas sale el humo, o también puede ser ponerle el ataque o cosa por el estilo? Me perdí la última parte. Hasta llegaste a complementarias porque se te escucha medio raro. Claro, sí, perdón. Si las partículas siempre son complementarias, como cuando dijiste hace un rato que cuando disparas sale fuego, o si pueden también ser un ataque. No, también podría para un ataque, no sé si querés que, eh, qué sé yo, se muestre como un, no sé, ¿viste el típico arañazo de, no sé, el Pokémon, por ejemplo, cuando tirás, creo que justamente hay un ataque en el Pokémon que se llama arañazo o algo así, que se Ajá. muestra como la partícula de que Sí, se, sí, sí. algo así, por ejemplo,
se podría hacer con partículas. Se puede hacer para un montón de cosas partículas, así que de hecho también existen, digamos, más allá de las partículas que nosotros podamos hacer, existen, ¿se acuerdan que habíamos visto el tema de cómo bajar assets del Asset Store de Unity? Se pueden bajar, por ejemplo, paquetes de assets de partículas incluso, o hay, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos bajado en su momento estándar assets que tenían, por ejemplo, o sea, para hacer el desafío del terreno, que teníamos el controlador en primera persona, por ejemplo, y entre otras cosas, si se fijan bien, si tienen el estándar assets por ahí, que igual no hace falta abrirlo ahora, porque no lo vamos a usar, pero se pueden fijar que tienen, por ejemplo, partículas, más allá de el controlador en 3D y todo eso. Entonces, eh, a continuación lo que vamos a hacer es aprender a crear... Uy, acá ya le metí un spoiler. Tuki, borramos esto. Les metí un spoiler. Acuérdense de eso que la semana que viene se viene. Siempre le Eh, pasa lo mismo, profe. ¿Cómo? Siempre le pasa lo mismo. Sí. Pasa que como esta clase está una semana atrasada y la de los martes no, es como que la de los martes estamos una clase más adelantada. Dice Eh, por el chat, una granja de aldeanos, dicen por el chat. Entonces, por acá tenemos esto. Acá creo que el script este lo había modificado, así que bueno, lo voy a ir abriendo y después lo vamos a borrar. Eh, ok. Entonces, eh, lo que vamos a ver en principio es cómo crear nosotros, bueno, mientras se va abriendo esto, que en realidad el visual todavía no hace falta para crear una partícula se puede crear eh, simplemente de Unity, y como dice acá, ¿se acuerdan que nosotros si en la jerarquía damos clic derecho, nos aparecen un montón de opciones? Por ejemplo, Create Empty, Empty Child, 3D, Entonces lo que vamos a hacer es clic derecho en la jerarquía, vamos a ir a Effects, y cuando nosotros pongamos el mouse sobre Effects, nos va a aparecer Particle System, que es sistema de partículas justamente. Entonces vamos a cliquear ahí, y como nos fijamos acá, como podemos ver, ya tenemos nuestro propio sistema de partículas, que igual, o sea, el efecto que hace es el predeterminado, digamos, simplemente tira pelotitas, no hace nada muy loco. Así que vamos a ver que si nosotros seleccionamos el Particle System y vemos el inspector, tenemos un montón de propiedades modificables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver esas propiedades, más que nada las más importantes, digamos, o eh, las más básicas como para tener una introducción y un poco de contexto de cómo podemos nosotros modificar el sistema de partículas. Entonces, bueno, acá un pequeño spoiler de lo que vamos a hacer más adelante en un ratito, es que cuando nosotros ya tengamos un sistema de partículas, digamos, más o menos hecho, vamos a hacer el efecto de que, ¿se acuerdan que nosotros, por ejemplo, teníamos el script de movimiento del jugador, el cual tenía una función que hacía reaparecer al jugador? Bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros más adelante, ahora en un rato, es que cuando reaparezca el jugador, o sea, cuando el jugador se muera, digamos, y se reaparezca, se van a mostrar unas partículas, que son las que nosotros vamos a hacer. Entonces, arrancando con las propiedades justamente de, de este sistema de partículas. Vamos a ver que la primera propiedad que nosotros tenemos es la duración. Entonces van a ver, básicamente la duración es cuánto dura el sistema de partículas. En este caso yo, por ejemplo, puedo poner 10, o puedo poner 2, o puedo poner 5, y no va a variar. ¿Por qué no va a variar? A ver si alguno se aviva eh, y ve otra de las propiedades, justo la Porque, que... profe, no te diste a play para mostrar la duración. No, eso no va por ahí, sino que va, por ejemplo, o sea, Porque está marcado en loop, puede ser. claro, porque justamente abajo hay otra propiedad que se llama looping. ¿Qué hace la propiedad de looping? Simplemente hace que, digamos, cada vez que termina la duración de la partícula, se vuelva a repetir. O sea, por ejemplo, no sé, la típica de cuando loopeamos un tema en Spotify, por decir algo, vamos a ver que justamente se va a reproducir todo el tiempo ese tema. Cuando termina ese tema se vuelve a reproducir. Bueno, tal cual es acá. Cuando termina esta duración, se vuelve a reproducir desde cero digamos, la partícula. Entonces, si nosotros queremos que justamente se note un cambio cuando nosotros cambiamos la duración,
Vamos a destildar el looping. Y ahora sí, si yo le doy acá, fíjense que tiene como un panelcito, un panel de particle justamente en el que ustedes pueden darle a play, pueden, digamos, hacer restart, o sea, volver a arrancar la ejecución del sistema de partículas, pueden frenar la ejecución y pueden hacer un par de cosas más. Entonces, si nosotros le damos a play acá, vamos a ver que acá está el tiempo, playback time, y cuando llega a 4 va a dejar de reproducirse. O sea, va a dejar de mostrar partículas. De igual forma, si yo le cambio el número, le pongo, no sé, 7, le damos a play, y a los 7 segundos se va a dejar de reproducir el sistema de partículas porque le cambia la duración. Simplemente es eso, es la duración de las partículas. Cuánto va a durar mostrándose. ¿Ok? Entonces, si nosotros lupeamos, vamos a ver que no va a haber diferencia alguna entre poner 7 segundos o 10 o 200 o lo que sea. Porque siempre vamos a estar repitiendo de nuevo. Entonces no va a haber un cambio notorio. En cambio, si nosotros destildamos el looping, vamos a notar el cambio. Entonces, después, justo abajo lo que nosotros tenemos es el Start Delay. ¿Qué es esto? Básicamente es el delay, justamente, es el tiempo que se va a esperar hasta que se empiece a reproducir el sistema de partículas. Entonces yo, por ejemplo, si le pongo 5 segundos de delay, vamos a ver que los primeros 5 segundos, acá en el playback time, no va a pasar nada. Y a partir del 5, se van a empezar a mostrar las partículas. Y así hasta que llegue esto, digamos, 5 más 7 sería 12, entonces al segundo 12 dejaría de mostrarse. Entonces el start delay simplemente es eso, es en cantidad de segundos un tiempo en el que no se muestra el sistema de partículas. Y cuando se termina ese tiempo, se va a empezar se va a arrancar con esta duración, digamos. Entonces va a empezar a contar esta duración cuando el start delay llegue a, digamos, a lo que pusimos acá. Entonces de igual forma, si yo pongo, no sé, 3 de start delay y le pongo 10 de duración, vamos a ver que al segundo 3 va a arrancar y a partir de acá va a contar los 10 segundos. Entonces llegaría hasta el 13. Entonces si vamos acá, en el segundo 13 va a cortar de tirar las partículas. Y déjame adivinar, el Start Lifetime es cuánto tiempo van a durar activas. Claro, tal cual, es el tiempo de vida, por si no se le escucha a alguno bien o alguno no se escucha bien el micrófono, justo abajo tenemos el Start Lifetime, que como decían por ahí, es el tiempo de vida que va a tener la partícula, digamos. Entonces si yo le pongo 10 segundos y le doy a play, toqué algo y se cagada. Claro, no, que pelotudo, tengo el delay. Bueno, le voy a sacar el delay para que se haga automáticamente. Restart y vamos a ver que, por ejemplo, vamos a hacerlo más sencillo, digamos. Por ejemplo, voy a cambiar algo que después vamos a ver lo que es. A ver, ¿dónde estaba esto? Ok, a esto no le den cabida. Profe, la duración y el Start Delay no sería lo mismo. ¿Cómo? Porque la duración y el Start Delay no sería lo mismo. No, el delay es el tiempo que espera el sistema de partículas para arrancar justamente con la duración. Entonces, si nosotros ponemos, Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. claro, si nosotros ponemos 3 o 2 de delay, acá se va a empezar a contar y el segundo 2 va a empezar a tirar las partículas. Fíjate, 1, 2. Y ahí se tira la partícula. Entonces, yendo al Start Lifetime, que es el tiempo de vida de la partícula, nosotros vamos a ver, acá le voy a sacar esto, y vamos a ver que cuando nosotros tiramos esta partícula, va a arrancar en 0 y van a ver que en el segundo 10, 5, 6, 7, 9, 10, y en el 10 va a morir esa partícula. Entonces, justamente el Start Lifetime es el tiempo de vida de las partículas, justamente. Entonces, acá voy a cambiar esto. Igual supongo que a lo mejor alguno intuye qué significa esto, pero después lo vamos a ver. Quédense tranquilos. Entonces, todas las partículas van a durar 10 segundos. Entonces, esta sale de acá, por ejemplo, y
Nosotros la seguimos y vamos a ver que, por ejemplo, si una partícula está spawneando en el segundo 14, por decir algo, se va a morir en el 24. ¿Se entendió? No. Sí, yo O sí. sea, ¿por qué va a morir en el 24? Porque, o sea, digamos, si yo spawneo, o sea, si spawnea una partícula en el segundo 14, por decir algo, en el playback time 14, eh, y nosotros sumamos los 10 segundos de lifetime, ¿ok? Significa que va a vivir 10 segundos esa partícula. Entonces, si esa partícula spawnea en el segundo 14, va a durar hasta el segundo 24. Pues entre el 14 y el Ah, 24 está el lifetime, que es 10. sí, 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 entiendo. Entonces, de igual forma tenemos el start speed, que es, bueno, la velocidad, digamos. Si yo, por ejemplo, acá le mando en 5, van a ver que va de cierta forma. Y si pauso, le doy stop y pongo 10, va a ir el doble de rápido. Y si, no sé, pongo 50, va a ir a los pedos. Simplemente es eso, es la velocidad. ¿Estamos? Sí, Genial. Entonces, de igual forma tenemos el size. Acá me fui al carajo. Muy lento. Upa, ripea la compu del profe. Entonces, acá tenemos el star size, que vendría a ser el tamaño justamente de las partículas. Entonces, si yo le voy subiendo, van a ver que las partículas son mucho más grandes, por eso parece que están todas juntas, porque son tan grandes que se superponen. Le voy a bajar un poquito, voy a poner 3, 4, ahí está. Entonces ahí, ¿A las partículas se puede cambiar el color, por ejemplo? sí, se puede, lo vamos a Ok. ver. De hecho, creo que si no estoy mal, Ah, sí, donde dice Start Color. claro, Eso. Gracias. creo que es justo el que viene. Porque, o sea, digamos que de igual Bueno, forma, o sea, hay varios que no son tan relevantes quizás, pero quizás sirve, a sirve las verlos igual. partículas se les puede poner una textura o no. Se puede, sí, sí. Ah, no. Entonces, tenemos... Ah, otra cosa importante también, nosotros, o sea, ahora lo que estamos haciendo es simplemente, por ejemplo, de velocidad, le estamos poniendo un número fijo. Todas las partículas van a tener el mismo número de velocidad. En este caso, todas las partículas van a tener una velocidad. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos que algunas tengan, no sé, 2 de velocidad y queremos que otras tengan 5 de velocidad, por decir algo? Lo que podemos hacer es, fíjense que, o sea, donde nosotros tenemos la propiedad, en este caso start speed, a la derecha de todo tenemos una flechita o un triangulito que señala para abajo. Entonces vamos a desplegar eso y vamos a ver que tenemos una opción que dice random between two constants, que básicamente vendría a ser un número aleatorio entre dos. Entonces, si yo selecciono acá, van a ver que tengo dos espacios como para poner números. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Los dos números entre los cuales quiero que se tire un número aleatorio. Entonces, yo por ejemplo pongo acá 1 y acá pongo 10. Vamos a ver que vamos a tener algunas partículas que van a tener, o sea, van a poder tener 10 de velocidad, otras van a poder tener 1, otras van a poder tener 2,5, otras van a poder tener 5,2 y así. Digamos que la velocidad de cada una de las partículas va a poder variar entre el 1 y el 10, porque va a ser aleatorio. Entonces, si yo acá le doy a play, quizás me convendría hacer un poco más chicas las partículas. ¿Dónde estaba el size? Acá le voy a poner 1. Entonces, fíjense que van a haber algunas que van más rápido y otras que van más lento, porque estoy tirando justamente un número aleatorio entre el 1 al 10 y se los asigno como velocidad. ¿Estamos? sí. Sí. Genial. Entonces, por ejemplo, también tenemos lo mismo para la rotación. Tenemos la rotación de inicio, digamos. En este caso no se va a notar la rotación porque, digamos, visualmente, porque, digamos que las partículas son esferas, prácticamente. Entonces, si yo, por ejemplo, roto acá, vamos a hacer, no, 90 no, 45. Van a ver que o sea, el cuadradito sí se va a mostrar rotado, pues la partícula en sí no, porque es un círculo, no se va a notar.
Pero simplemente es eso, es rotar. Nosotros le pasamos un número, o también tranquilamente podría ser un random entre dos números. Yo podría hacer, no sé, 0 y 90, por decir algo. Profe, Sí, una cosa, ¿viste en el Minecraft? sí. ¿Viste cuando das un golpe crítico que salen como unas cositas al personaje? No ubico muy bien. Claro, viste poner que tenés una espada y le das un golpe crítico al personaje, salen como unos especitos grises. ¿Eso también sería una partícula? No ubico muy bien cuál es el efecto que hace, pero tendría Sí, sentido. es una partícula. Es una partícula. Sí, tendría Ah, sentido que fuera una partícula. Tendría, o sea, no ubico muy bien cuál es el efecto, pero tendría bastante sentido. Entonces, tengan en cuenta que justamente, o sea, vieron que yo recién les mostré el tema de hacer un número entre dos y que sea aleatorio. Eso lo van a poder hacer con la gran mayoría de propiedades que tengan una flechita para abajo. Entonces, nos quedaría después de esto, por ejemplo, Star Color. Que Star Color justamente sería el color de inicio de las partículas. Yo, por ejemplo, puedo hacer que las partículas se arranquen en rojo. Y si le doy a play, bueno, vamos a ver que las partículas son rojas. Y de igual forma, en este caso, podría ser un random entre dos cosas. ¿Por qué digo entre dos cosas y no entre dos números? Porque acá no tenemos un número, acá tenemos un color. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un random entre dos colores. En vez de entre dos números, entre dos colores. Entonces, acá le paso el rojo, por ejemplo, y acá le voy a pasar, no sé, el azul. Vamos a hacer mejor boquita. Entonces, ahí vamos a ver que... Profe, una duda, que esto me pasa siempre con todo lo otro también. Sí, Cuando le cambio el color, pero no, cuando lo cierro no me pone el color, me queda siempre blanco. ¿cómo? Claro, yo cambio la rueda del color, pero cuando le doy a la X y cierro la pestaña sigue en blanco. O sea, vos le das a esto. Claro, cambias la rueda, pero no cambias este. No, también cambio eso. Bueno, la última después lo vemos bien, si te parece. No, ahí está, listo, era. Joya. Entonces ahí yo estoy tirando, tipo, estoy haciendo que el color de las partículas sea un color random que esté entre estos dos. Entonces fíjense que hay distintos resultados. Puede ir más amarillo, más azul, menos azul. Pero son todos colores que están entre el azul y el amarillo. Ok. Después, por ejemplo, tenemos modificador de gravedad. Justamente lo que va a hacer es modificar cómo le afecta la gravedad a las partículas. Por ejemplo, si yo pongo un número, no sé, relativamente un poco alto como para hacer gravedad, vamos a ver que las partículas van a caer, porque justamente las están afectando la gravedad. Y mientras menor sea el número que yo ponga, menos va a afectar la gravedad. Entonces, en este caso voy a poner un looping para que se note. Por ejemplo, si yo pongo en 1, no afecta tanto la gravedad. Claro, eso es ponerle cuando te atacan y perder sangre, el efecto de perder sangre. Podría ser, claro, tal cual. Entonces, si yo por ejemplo pongo 0,1, van a ver que va a ser muy poco lo que afecte la gravedad a los objetos, a las partículas. Y mientras más pongan, más le va a afectar. Después, la speed de la simulación. Simplemente la velocidad a la que va la simulación. Otra propiedad sería el Play on Awake. Que lo que están diciendo con el Play on Awake, básicamente es que ni bien se instancie, digamos, ni bien esté o sea, automáticamente se reproduzca el sistema de partículas, ni bien esté en la escena. O sea, ni bien se encuentre el sistema de partículas en la escena, se va a reproducir automáticamente. Al principio vendría a ser como una especie de start. Vieron que el start lo que hace es, digamos, en el primer frame de todos, te ejecuta una vez una línea de código, por ejemplo. Bueno, lo que estaría haciendo el Play on Awake es decir, bueno, ni bien yo tenga un sistema de partículas, automáticamente ni bien arranque ese sistema de partículas, ni bien se encuentre en la escena, voy a reproducirlo. O sea que ni bien se encuentre, ni bien, por ejemplo, se instancie, nosotros vamos a ver que
lo que podemos hacer es que, o sea, vieron que antes les había dicho que lo que vamos a hacer ahora en un ratito es que cuando se reaparezca, ¿se acuerdan que teníamos la función de reaparecer? Cuando se reaparezca, vamos a, digamos, reproducir un sistema de partículas. Entonces lo que nosotros podemos hacer con eso es, si le ponemos el preview en awake, ni bien se instancie ese sistema de partículas, se va justamente a reproducir, se le va a hacer play. Básicamente. Entonces, por ejemplo, fíjense qué pasa si, a ver si yo le doy a play así. No sé igual si está la cámara como para... A ver, ¿dónde está esto? Ok, ahí como yo le tilde el play en awake no pasa nada. Y cuando yo le tildo el play en awake... Ok. No se reprodujo. Pero bueno, básicamente... Ah, claro, tiene un delay, ¿no? ¿O estoy loco? ¿No? Bueno, se me rompió el sistema particular, no sé qué ocurrió. Chan. A ver... Qué cagada me mandé. Bueno, voy a tirar un par de control Z, así se arregla. Ahí estamos. Entonces en este caso, si yo le doy a play... Fíjense que se reproduce porque está el play en awake. Que lo que hace eso es que automáticamente se empiezan a reproducir. Y si yo le estilo el play en awake... Pregunta Franco si con eso se puede hacer lluvia. Por ejemplo, se puede hacer. Tal Sí. cual. Entonces fíjense ¿Cuenta que como partícula? la lluvia se podría hacer una parte, o sea, se podrían hacer partículas Va. de lluvia. Tranquilamente. Gracias. De nada. Entonces, como ven ahí, si yo destilo el play en awake y le doy a play, no va a pasar nada porque no le estoy diciendo reproducite al principio. Y si yo le hago el play en awake, O sea, las partículas siempre están activas, ponele en update, pero cuando le tildas el plane awake, haces que aparezcan siempre desde el principio. no es que están activas en update, o sea, nosotros podemos decirle al update cuando queremos que se reproduzcan. Nosotros podemos tranquilamente querer que se reproduzcan awake o no. Yo, por ejemplo, en el caso de que, digamos, yo pido una condición para poder, digamos, o sea, igual depende, porque hay distintas formas de yo, mediante script, mostrar una partícula. La que vamos a usar hoy, tranquilamente yo podría usar plain awake, pero hay otra forma en la que no haría falta. Pero bueno, va a depender, digamos, al resultado que se quiera llegar. O sea, depende simplemente de eso. Pero, sí, simplemente eso. Entonces, dicho esto, lo voy a dejar tildado porque está tildado. Después tenemos el número máximo de partículas que va a haber en simultáneo, digamos, dentro del sistema de partículas. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, si yo acá pongo en max particles, pongo 1, me acerco al sistema de partículas, vamos a ver que solo va a haber un sistema de partículas en simultáneo. Entonces, fíjense que cuando este muera, recién ahí va a salir otro. Porque no puede haber más de una partícula en simultáneo. Es un límite, básicamente. Claro, un límite de la cantidad de partículas que puede tener el sistema de partículas al mismo tiempo. Simplemente es eso. Entonces, con eso. Ahí estamos. Una igual está en 1000 esto, por si después agrego más. Entonces, ahí estaría. Le doy stop y estamos. Ok. Después de esto, o sea, acá vimos como las principales propiedades, digamos. Y después de esto tenemos otras subsecciones que vamos a ver que también tienen sus propias propiedades, justamente. Que hay algunas que quizás no son tan relevantes como otras, pero aún así vamos a ver por encima qué hace cada una de estas subsecciones. En principio tenemos la emisión, que controla la velocidad con la cual inicia todo el sistema y los intervalos entre ráfagas. Vamos a ver qué es esto.
Por ejemplo, nosotros tenemos el rate overtime. ¿Qué vendría a ser esto? Vendría a ser como, digamos, la cantidad de partículas, o sea, no la cantidad de partículas, pero como el ratio de partículas, por así decirlo, eh, que va a haber durante el tiempo. Entonces, mientras más sea este rate overtime, vamos a ver que más partículas van a haber, van a salir en simultáneo, digamos. Por ejemplo, si yo le pongo 100, van a ver que es mucho más, hay mucha mayor densidad, digamos, de partículas en cuanto a cantidad que si yo le pongo 10. Entonces, con esto podrían, digamos, buscar cómo les gustaría que quede e ir jugando con eso. El rate overtime, una cosa, ¿funciona en base a segundos o en base a qué? O sea, ¿cada Acá, cuánto? Ah, ok. the number of particles emitted per second. La cantidad Ok, de, claro, de partículas emitidas por segundo. ok, joya. Básicamente. Esto también, digamos, si les sirve, van a ver que si hay alguna propiedad que no saben bien qué hace y quieren fijarse, fíjense que si, por ejemplo, le ponen el mouse encima a la propiedad, va a haber como una breve descripción. En este caso, como vimos con rate overtime, dice the number of particles emitted per second. Entonces esto digamos que va de la mano con el max particles. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, le pongo un montón de partículas, o sea, un montón en rate overtime, vamos a ver que va a haber un punto en el que va a dejar de cambiar. ¿Por qué? Porque justamente está limitado la cantidad o sea, está limitada la cantidad de partículas que yo puedo tener en simultáneo. Entonces, si yo quiero, digamos, hacer el ratio, digamos, el rate overtime mucho más grande, Se nos va, se nos va. sí, no tenía que tocar tanto eso quizás. Eh, Fe. Profe, era bastante obvio. Bancame ahora te entiendo. Pero bueno, básicamente eso. Mientras más rate overtime tengamos, mayor va a ser la densidad de partículas, digamos, dentro del sistema de partículas. Y también una recomendación, no sean boludos como yo, que acabo de poner un número exagerado. Fíjense que lógicamente mientras más partículas tengamos, más va a consumir el sistema de partículas. Así que no sean exagerados con el número porque se les va a romper todo. Y a quien juegue su juego también se les va a romper todo. Y no queremos eso porque nos van a cagar a puteadas. Porque van a decir tu juego es una mierda porque anda como el culo. no, la Así- gente nunca diría cosas así por internet. ¿Cómo? La gente nunca diría cosas así por internet. No, jamás. Jamás Lo que va. quería preguntar, Decime. ponele, ¿viste Dragon Ball? Ponele. ¿Biel? Dragon Ball, ponele. O sea, ubico, pero no vi. Bien, bien, ubicás bien. Ponerle que si no carga el ki, por así decirlo, que sería la energía, si no carga energía, tendría un número más bajo de rate overtime, y en cambio si estuviera cargando, aparecería un número mayor, porque aparecerían más las partículas. No te terminé de entender del todo igual. A ver, uy, 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 uy. ¡Ah! No, se nos muere. F. Ahí está. Uy. No. No, ¿qué era eso? Eso no eran partículas, ya era el aura de Boquita, por Dios. Sí. Eh, pero podrías repetir la pregunta que no te entendí del todo. O sea, No, entendí. era un ejemplo nada más, no importa. Está, pero digamos, ¿te quedó claro la duda en cuanto a ese ejemplo? Creo que sí. Genial. Bueno, eso, no sean boludos y no le manden un número exagerado porque se va a romper la PC. Entonces, ¿en qué seguimos? Después tenemos el rate over distance, que como dice acá, es el número de partículas emitidas por unidad de distancia, que entiendo que está en metros. Así que esto también lo pueden ir cambiando. Igual en este caso no, quizás saber qué pasa si yo le pongo un número bajo y esto lo voy subiendo. Bueno, evidentemente no cambia mucho. Vamos a ver que el que más hace la diferencia es el rate over time. ¿Y O sea, qué hace el ese que dijiste recién, el over distance? sería lo mismo, o sea, digamos que determina el número de partículas, pero en vez de en cuanto a tiempo, después de por segundo, va a ser por metro. Te va a decir la cantidad de partículas por metro que vas a tener. Ok.
Entonces, habiendo pasado esto, vamos a ver que tenemos otra, justamente subsección, que es la que se llama shape. Entonces vamos a ver que tiene shape, y vamos a ver que en principio justamente tiene una propiedad que también se llama shape. ¿Qué es el shape? Es, digamos, la forma en la cual se emiten las partículas. Fíjense, por ejemplo, que acá nosotros, o sea, justamente acá dice cone, porque, o sea, digamos que el shape es un cono, y vamos a ver que justamente las partículas se están emitiendo en forma de cono. Fíjense que van todas en el radio del cono, digamos. Van todas dentro del cono. Entonces yo, por ejemplo, podría cambiar de cone a, no sé, sphere, por ejemplo, a esfera. Y vamos a ver que las partículas van en todas las direcciones a las que pueda apuntar la esfera, por ejemplo. De igual forma puedo cambiar a rectangle. Puedo cambiar a circle. Puedo cambiar a box. No, eso es para básicamente limitar hacia dónde van a salir volando las partículas. Claro, determina hacia dónde van las partículas, de alguna forma. Podemos, digamos, ir probando qué hace cada uno, cuál es el efecto que hace cada una, y cuál es la que más se acerca a lo que nosotros queremos replicar. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir al cone. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, es modificar otras propiedades. Que, por ejemplo, acá tenemos el ángulo, digamos, de apertura del cono. Entonces, mientras más grande sea este número, digamos, vamos a ver cómo más abierto el cono. Fíjense que no es lo mismo antes que está en 25, que si yo le pongo 50. Está mucho más abierto el cono. Entonces sería el ángulo de apertura, digamos. Mientras mayor sea el número, más abierto va a estar la shape. Entonces vamos a dejarlo en 25 como estaba antes. Tenemos el radio, por ejemplo, que justamente es el radio del cono. Mientras más grande sea el radio, más grande va a ser el cono. Justamente es el radio. Si yo pongo 5, va a ser así. Si yo pongo 20, va a ser así. Pueden ir jugando con eso. Después por acá no habría mucha más importancia, digamos. Nada tan relevante. Entonces, después tenemos Velocity over Lifetime, que, como dice acá, determina, digamos, la velocidad de las partículas durante su duración. Entonces, lo que podemos hacer es que, digamos, justamente la velocidad varíe dependiendo en qué parte de vida estamos, en qué parte del tiempo de vida estamos. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer acá? Creo que esto se puede, si se cambia Word, no cambia mucho. Por ejemplo, tenemos un modificador de speed. Vamos a ver que si modificamos justamente la velocidad, en este caso estaba en 1. Antes, si yo le pongo 10, van a ir mucho más rápido las partículas. Después, a ver, por ejemplo, esto hace... ok, por ejemplo, con esto se le aplica una velocidad a las partículas en cierto eje. Vamos a ver que tenemos los 3 ejes acá. Y por ejemplo, si yo le mando en Z, vamos a mandarle 10 en Z. Ok, no llegó al resultado que yo esperaba. Llega a ser distinto. Qué raro. A ver. Ok, menos 10. 10. Ok, no sé si... No entiendo por qué en Z está yendo para arriba. Bueno, por ejemplo, fíjense que si ustedes modifican en X, va a estar yendo hacia un lado en X. Por ejemplo. Si
lo hacen en negativo, va a ir para el otro lado. Y no me termina de quedar del todo claro, me parece como bastante raro. Que si yo, por ejemplo, no sé por qué está pasando esto, pero si yo aplico, digamos, una velocidad en Y, se me está yendo hacia Z, digamos. Se me está modificando la velocidad en Z, pero bueno, no importa. De igual forma pueden ir jugando ustedes con esto y pueden ir probando qué es lo que les gusta o cuál es el resultado al que quieren llegar. Me extraña porque estoy bastante seguro que esto ya lo había probado 100% en otra clase. Y estoy bastante seguro que funcaba de forma Algo que me olvidé de decir. Sí, En el caso de Gravity, que vimos hace un rato, si lo pones en negativo va para arriba y no va para, y nunca, no cae nunca. claro, tal cual. Entonces, podemos saltear este y podemos pasar, por ejemplo, a Force Over Item, que al igual de que este determina la velocidad durante el tiempo de duración, este, digamos, controla la fuerza que se le ejercen a las partículas durante su duración. Entonces vamos a ver el Force Over Lifetime, vamos a desplegar acá, y vamos a ver que justamente podemos aplicar una fuerza podemos aplicar fuerza en los ejes, digamos. Entonces, por ejemplo, si acá pongo en X, le pongo 10, se va a ir para allá, para la derecha en X. De igual forma, si hago menos 10, va a ir al lado contrario. Si aplico en Y, me se está funcando mal esto, porque ayer lo había probado y funcaba bien. Bueno, eso, no sé por qué ahora cuando yo pongo en Y, se está yendo en Z, raro. Pero bueno, simplemente eso, se le aplica fuerza sobre un eje, digamos. Nosotros le indicamos un eje y se van a aplicar fuerzas sobre este eje. En este caso, por alguna razón está funcando al revés esto, porque digamos, lo que está pasando, si yo, digamos, modifico la fuerza en Y, debería modificarse en Y justamente, y se está modificando en Z, pero bueno, salteemos eso y simplemente quedémonos con el concepto de que Force over Lifetime justamente es esto, es darle fuerza a las partículas, digamos. Claro, ponerle, si hubiera humo ahí saliendo de un auto y tu personaje agarra ese humo cuando activa el poder, eso, o sea, el X, Y, Z se modifica para que vaya hacia tu personaje. Por ejemplo, se le podría agregar una fuerza para que haga eso. Tal cual. Entonces también tenemos Color over Lifetime, que digamos que determina el color durante la duración del coso, del tiempo de vida. Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer algo. Con esto en blanco. Y Pasaste de Boquita a River. sí, la cagué bastante. Vamos a hacer esto. Esto debería ser ahí, ahí. O sea, es lo mismo que el de arriba, básicamente, para cambiarle el color. ¿Cómo? Es lo mismo que el de arriba, para cambiarle el color. No, no sería el mismo que el de arriba, porque fíjate que acá hay una diferencia. Nosotros tenemos, no es que tenemos un color, sino que tenemos un gradiente. ¿Qué es un gradiente? Digamos como que un paso de un color al otro. Entonces vamos a hacer uno que sea como más suave para que se note mejor. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Yo voy a hacer esto y esto. El de Chacarita, de Ara. No, siguiendo el ejemplo del fuego, perdón, del humo, al salir del auto sería más amarillo por el fuego y en la parte de arriba sería más oscuro porque se convierte en humo. Podría ser de igual forma. Entonces lo que está pasando acá es que justamente Color over Lifetime es, digamos, cómo va a ser el color dependiendo qué tanto tiempo de vida tienen las partículas. Entonces fíjense que arrancan en amarillo y cuando se van poniendo como más viejas, digamos, las partículas, se van poniendo más azules. Y ya llega un punto en el que cuando ya están a punto de morirse son completamente azules. Entonces, Profe, literalmente es... con eso podés jugar con la duración para que tarde más o menos en ponerse en ese color, ¿o no? ¿Cómo? Con eso no podés jugar con la duración también para que tarde más o menos en poner, Claro, con el delay, básicamente, tal para que cual. tarde más o menos en ponerse en ese color. Cuanto más duración tenga, más va a tardar en ponerse en este color.
Entonces, como digo, fíjense que literalmente está haciendo este comportamiento. Arranca en amarillo y de a poco se va poniendo, se va acercando más al azul hasta que se pone azul cuando ya está, digamos, por terminar la partícula, por morir la partícula. Entonces, de igual forma tenemos Rotation over Lifetime, que va a ser lo mismo. O sea, nosotros podemos, podemos hacer que varíe la rotación del objeto en su tiempo de vida, digamos. Entonces, o sea, por ejemplo, podríamos hacer... Igual en este caso no se va a notar mucho porque justamente como había dicho, por ahora las partículas son círculos, pero podría ser algo así. A ver qué pasa si yo hago... eh, Fíjense que cuanto más se acerca al final del coso, digamos, de la muerte de las partículas, por así decirlo, van rotando más. Porque se van acercando más a 50. Ah, ¿Se entiende? Porque va graduando, o sea, empieza en 0 y termina en 50. Claro, claro, pues, sería algo así. Entonces, de igual forma, tenemos como size by... no, perdón. Después de Rotation over Lifetime tenemos Color by Speed, que al igual que nosotros podíamos hacer que varíe el color dependiendo del tiempo de vida, podemos hacer que varíe dependiendo la velocidad de las partículas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, justamente tenemos un random en la velocidad, digamos, en este caso tenemos la speed puede variar entre 1 y 10, podemos hacer que en color by speed, no, claro, esto es un gradiente, ¿no? Claro, un gradiente, entonces voy a hacer eh, uno así, así y boquita. Estamos. Y acá, ¿dónde está? Estamos abajo. Era el color by speed, entonces speed range. Entonces yo, por ejemplo, pongo esto así. Vamos a ver que, digamos, las partículas más lentas, las que se acerquen más a 0, van a ser más azules. Y las que se acerquen más a 10 van a ser más tirando. Y quizás si es 5 va a ser un color intermedio. Y las que se acerquen más a 10 van a ser más amarillo. esto es una velocidad, eso, la velocidad que le pusiste a las partículas. Claro, o sea, fíjate que, por ejemplo, acá estoy tirando un start speed entre 1 y 10. Y si las partículas son 10, o sea, la velocidad es 10, va a ser completamente amarillo, por ejemplo. Si es 5, va a estar por acá en el medio del gradiente, el color. Si pasa el 10 va a tener un color más fuerte todavía. No, probablemente se queden. Por ejemplo, si yo hago. A ver. No, se quedan en el máximo, digamos, del gradiente. O sea, se quedan el máximo amarillo, digamos. Simplemente. Por ejemplo, si yo hago que el random sea entre 10 y 10, fíjate que son todas amarillas. Igual acá me parece que estoy. Sí, todavía estoy aplicando el color by lifetime. Ah, no. Entonces, ¿baja la velocidad? Ah, claro, porque... Claro, yo entiendo por qué. Por la gravedad, digamos. Por cómo modifica la gravedad. Entiendo. Entonces, simplemente sería eso. Sería el color dependiendo... O sea, el color va a depender de la velocidad de la partícula. Después tenemos... Bueno, con estas voy a ir medio rápido porque son prácticamente lo mismo. Tenemos el size by speed, que de igual forma que nosotros podemos hacer que el color dependa de la velocidad, podemos hacer que el tamaño depende de la velocidad, entonces le podemos pasar dos números y podemos decir, bueno, si la velocidad es, digamos, más cercana a este número, podemos hacer que el tamaño sea más grande, por decir algo. Lo mismo con la rotación. Y ahora sí, estos dos son los últimos dos importantes que nos quedan. Vamos a ver qué hace collision. Collision. Lo más importante de collision es que si nosotros ponemos, por ejemplo, acá le voy a subir la gravedad.
Tuki. Le voy a poner 6. Y lo más importante de collision es que si nosotros acá le ponemos en vez de planes, le ponemos word, vamos a hacer que justamente colisionen con nuestros objetos en el mundo. Entonces fíjense que están rebotando. Simplemente pasando de planes a word. Sería lo más importante. Y por último, ¿Cómo tenemos, haces para que vayan por el piso, profe? o sea, para que colisionen, digamos, fue Para cambiar, que no floten. va a ser que type lo vas a tener en planes, lo vas a tener que cambiar a word. ¿Y qué le pones? ¿Qué más? O sea, de inicio viene así, en planes. Entonces vos lo cambias a word y va a rebotar. ¿Estamos? Bueno, pasa que lo cambia a Word y sigue totalmente igual, por eso sigue ascendiendo. ¿Está cambiando a word y no cambia? Claro, Pero sigue subiendo. tenés activado el tick este. A ver, no. Ah, porque vos... Sí, sí, el obvio de que lo tenés. colisión. Sí. Bueno, después lo vemos. Ah, Eh, entonces sería para eso, para hacer que colisione. Y por último, que lo voy a poner en 0, para que vaya como estaba. Tenemos el renderer, que básicamente lo que dictamina es el cómo se van a dibujar, digamos, las partículas. Entonces, por ejemplo, le podemos pasar un material y hacer que las partículas se dibujen con ese material. Por ejemplo, si yo le paso este material, se va a dibujar así. Si yo le paso algún otro material, no sé, amarillo o verde, son otros cubos verdes. Si le paso spray default, se va a ver así. Básicamente determina eso, cómo se va a dibujar nuestras profe, partículas. cualquier material que le ponga, ¿se va a adecuar a la forma que tenga la partícula? A la forma no. No, por lo Ah, general si pones, o sea, ¿en qué sentido a la forma? ¿Tipo al shape? claro, si ahí es una esferita. Las partículas son circulitos, son esferitas. Si yo le Ah, no, pongo claro, no. Pensé que te referías al shape tipo de... bueno, si yo le pongo ¿cómo se llama esto? El material de la pared que teníamos desde la clase 1, ponele. Claro, no van a Va ser... a ser una mini esferita. No, que van a ser cubos. Ah, Si mandas un material así, entiendo que se dibujan cubos. Entonces, bueno, tenemos distintas cosas. Bueno, decirlo. Es cuestión de probar. Pero, en principio es eso. O sea, tengan en cuenta que el render lo que hace es dictaminar eso. Cómo se va a estar dibujando nuestras partículas. ¿Estamos? sí. Genial. Entonces vamos a continuar con el concepto de prefabs. Entonces, ya que tenemos, digamos, nuestro sistema de partículas, que es este, igual en este caso le voy a cambiar el looping y le voy a poner un segundo, sería algo así. O claro, quizás punto 3, a ver cómo es. Ok, y el lifetime se lo voy a bajar un poquito. Incluso un poquito más. Punto 3 me sirve. Ya tenemos, digamos, nuestra partícula. Que podríamos tranquilamente, o sea, lo que vamos a hacer ahora, como se acuerdan, o sea, como les dije, perdón, se acuerdan que les había dicho hace un ratito que lo que vamos a tratar de hacer es que cuando se reaparezca, con la lógica que ya habíamos hecho de reaparecer, se muestren las partículas. Entonces, antes que nada, lo que vamos a hacer es hacer que esta partícula sea un prefab. Pero antes de eso, ¿qué es un prefab? Un prefab, tengámoslo como, o sea, tengamos que un prefab es como una especie de plantilla que tiene todos los datos, todos los componentes que va a tener nuestro objeto, que tiene nuestro objeto. Entonces, no es el objeto en sí,
no es una instancia del sistema de partículas, sino que es una plantilla que dice, bueno, el sistema de partículas tiene un particle system, un transform, no sé, un shape, lo que sea. Simplemente es una plantilla la cual nosotros vamos a poder, digamos, copiar y pegar cuando nosotros lo digamos. Y justamente para lo que sirve el prefab es para que nosotros podamos, digamos, duplicar esta plantilla, por ejemplo, en tiempo de ejecución cuando se dé cierta condición. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, justamente, si reapareces, o sea, si reaparece el jugador, que es lo que queríamos hacer ahora, si reaparece el jugador, duplicame esta plantilla. Copiame los datos de esta plantilla y haceme un objeto que tenga todos los datos de esta plantilla. ¿Hasta ahí se entiende el concepto de prefab? Repetí, perdón, me perdí. O sea, básicamente un prefab, tenerlo en cuenta simplemente como una plantilla, ¿ok? Que va a tener todos los datos del objeto el cual nosotros le indiquemos, digamos. Entonces, con esa plantilla lo que vamos a poder hacer es simplemente duplicar esa plantilla cuando nosotros querramos. Mediante código vamos a poder decir, por ejemplo, si el jugador respawnea, duplicame o haceme un objeto que tenga todos los datos de esta plantilla. Ok, Tipo ok. como los niveles. Tipo, por ejemplo, no sé, hay una caja o se cae y vos la movés y cuando te morís vuelve a aparecer en el mismo lugar. O entendí mal. O sea, no entendí muy bien ese ejemplo. Lo que dice él es de que ponele que estás en un nivel de puzzles, estás moviendo cajas y te morís, y cuando reinicias el nivel, las cajas vuelven a estar en su lugar inicial. No estaría muy relacionado con eso, sino que, por ejemplo, ten en cuenta que justamente, o sea, en ese caso pueden haber un montón de cajas iguales, ¿no? Puedes ponerle que es un nivel con un montón de cajas iguales. Entonces, si hay un montón de cajas iguales, vos podrías tener una plantilla que tenga todos los datos de cómo es una caja, del tamaño de la caja, no sé, la textura de la caja y de demás cosas de la caja. Entonces, cuando vos querés, digamos, crear el nivel, podés agarrar simplemente la plantilla de la caja, el prefab de la caja, y empezar a tirar cajas por todos lados. Entonces, para entender esto mejor, vamos a directamente pasar a cómo hacer un prefab. Y lo vamos a, digamos, ejemplificar con el sistema de partículas. Entonces, esto lo voy a borrar, porque lo vamos a hacer de cero. Y justamente lo que tenía ahí que borre es una carpeta que se llama prefabs. Entonces, ¿cómo se usa esta carpeta? Bueno, ya sabemos, clic derecho, create, folder, y acá vamos a guardar todos nuestros prefabs. Entonces, ¿cómo hacemos un prefab? Sencillo. Nosotros, bueno, vamos a agarrar el objeto al cual querramos hacer prefab, el cual querramos hacerle una plantilla. En este caso, vamos a agarrar el particle system. ¿Y cómo hago yo para hacer que esto pase a ser un prefab? Fácil. Literalmente selecciono esto, lo mantengo apretado y lo arrastro y lo suelto a la carpeta de prefabs. Entonces, cuando yo suelte, vamos a ver que se va a poner en celeste. ¿Qué quiere decir que se ponga en celeste digamos, el particle system que yo tengo en la jerarquía, en la escena? Significa que este objeto en sí no es el prefab, ¿ok? No, esto no es la plantilla, sino que es una instancia, un duplicado de la plantilla. Y la plantilla realmente está en la carpeta de prefabs. Entonces, fíjense ustedes que si yo entro al prefab, a la plantilla, tiene todos los datos, ¿ok? Tal cual los tiene la partícula. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? Por ejemplo, para que se note mejor, voy a hacer que esto esté en looping. Yo literalmente podría hacer esto. Fíjense. Literalmente tengo... Básicamente es un copy y pega. Es un copy-paste, por ejemplo. Pero a la hora de yo hacer, digamos, el copia y pega dentro por ejemplo, cuando sea una condición, si yo quiero que se copie y se pegue, digamos, en una condición específica, necesitamos tenerlo en prefab. Entonces, básicamente, el prefab en ese sentido nos resuelve un montón de cosas. O, por ejemplo, digamos, a la hora de hacer un nivel ultra grande, por ejemplo, si yo quiero hacer una casita, por decir algo, tengo un cubo, puedo hacer prefab a este cubo y puedo ir armando mi casita en vez de ir copiando y pegando como un enfermo. ¿Cómo es que se convierte en prefab? Es literalmente arrastrar el objeto que vos quieras hacer prefab. Por ejemplo, si vos querés hacer, como digo,
Arrastrarlo a la carpeta. Claro, tal cual. Ajá. Es literalmente esto, tuki. Agarrás el objeto que querés hacer prefab, tuki. Arrastrás acá y soltás. Básicamente eso. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí, no? Sí. Listo. Sí. Joya. Entonces, justamente el prefab nos va a servir para esto. Para dentro de código nosotros poder duplicar un objeto, digamos. Entonces, el sistema Prefab Unity nos permite crear, configurar y guardar un GameObject completo con todos sus componentes. Esto es importantísimo. Si nosotros le pasamos, digamos, por ejemplo, archivo de código, le pasamos nuestros propios scripts a un prefab, digamos que cuando nosotros instanciemos ese prefab, cuando nosotros dupliquemos esa plantilla, nos van a aparecer literalmente todos los componentes, incluyendo los scripts que nosotros le pasamos. Y justamente la importancia del concepto de Permite prefab. hacer una copia. ¿Cómo? Te permite hacer una copia, básicamente. Claro, y por eso decimos que la importancia del prefab es que al nosotros tener un objeto hecho un prefab, este objeto pasa a ser reutilizable, porque podemos, cuando nosotros querramos, podemos tener al alcance de nuestra mano una instancia, un duplicado de este prefab. Pregunta. Sí, ¿Viste que desde la barra de jerarquía vos podés darle clic derecho y duplicar? ¿No sería lo mismo? en el caso de, digamos, nosotros hacerlo dentro de un script, como digo, evaluando cierta condición, no sería lo mismo. Ah, bueno. Sería útil un prefab, digamos. Sería mucho más útil un prefab. Ok. Entonces, como dice acá, el sistema, bueno, esto ya lo había leído. Y entonces, en resumen, un prefab nos permite crear instancias de un objeto con todas sus características intactas. Entonces vamos a ver incluso más sobre ellos en el futuro. Y bueno, vamos a crear la carpeta prefab que ya hicimos. Y luego bastará con arrastrarlos. Ok, esto ya lo hicimos. Entonces, ok. Entonces lo que vamos a hacer, esto ya, de hecho ya lo tengo acá. Yo ya abrí el Visual Studio y todo. Y fijémonos, por ejemplo, que acá tenemos un script que se lo vamos a arrastrar al prefab. Se lo vamos a pasar al prefab del sistema de partículas. Que se llama destruir. Ok, ¿y qué hace este destruir? Utiliza un método que ya habíamos visto en el start, que es el destroy. ¿Alguno nota una diferencia con el destroy que nosotros habíamos visto? Hay tiempo de destrucción. Claro. Entonces, creo que ya medio que lo dice, lo dice bastante el nombre de la variable, que es lo que hace. Básicamente nosotros sí, en vez de solo pasarle el GameObject, ponemos después del GameObject una coma y le pasamos atrás de la coma un float. Yo, por ejemplo, acá en vez de tiempo de destrucción podría poner 10,5f. Pero voy a poner tiempo de destrucción. Lo que estamos diciendo es, bueno, cuando llegues, digamos, cuando se ejecute esta línea, que no se destruya automáticamente, sino que se espere este tiempo. Entonces, en el start, al principio de la ejecución, lo que va a pasar es, se va a ejecutar esta línea y va a decir, bueno, poner si el tiempo de ejecución son 10 segundos, bueno, en 10 segundos destruye el objeto. O sea, tipo la cinemática de muerte. Hasta que terminas de morir pasa eso. Por ejemplo. Entonces, acá por ejemplo tenemos en el prefab, le podemos pasar justamente, yo el script se lo pasé al prefab, no se lo pasé a una instancia del prefab, sino que, o sea, no se lo pasé a esto, sino que se lo pasé al prefab entero, porque justamente lo que nos permite pasarle el script directamente a todo el prefab es que cuando nosotros todo el tiempo, digamos, copiemos y peguemos, vamos a tener destruir en todos los cosas, en todas las instancias del prefab. Entonces acá le voy a poner a todo el prefab, le voy a poner, no sé, 5 segundos. Y de la forma, esto está en looping, ¿no? Sí. Entonces fíjense lo que va a pasar a los 5 segundos de que arranque a ejecutarse el juego. Lo pueden ver desde acá. Bueno, mentira, claro, yo que boludo no tengo ninguna instancia. Entonces voy a crear un prefab. O sea, crear una instancia del prefab. Entonces, ahora cuando yo le dé a play, fíjense que a los 5 segundos. ¿Qué es una instancia?
Una instancia del prefab vendría a ser, o sea, nosotros tenemos el prefab, que es la plantilla en sí, y una instancia del prefab es un duplicado, digamos, un copy-paste de esta plantilla. Ah, Entonces, como digo, fíjense que a los 5 segundos de que se dé play, se destruye. Y también lo pueden ver visualmente, más allá de la escena, si lo quieren ver de alguna otra forma, miren la jerarquía. Miren acá. No tengo el mouse. Se destruyó el objeto completamente y desapareció la escena. ¿Estamos? Chun, chun. ahí es ponerle un, ¿cómo se dice? Un script y ponerle elaboración. Nada más. ¿Cómo? Perdón, se me cortó todo, me parece. Básicamente es ponerle un script y de ahí ponerle cuánto querés que dure y listo. Claro. Ah, me Literal. voy ahorrando preguntas para el después de No, clase, de pero una. Bien, me sirve. Entonces, con esto estaríamos diciendo que el objeto se destruya en tantos segundos. Entonces, acuérdense que se lo estamos pasando al prefab. No a una instancia del prefab, no a un duplicado del prefab, sino que al prefab entero para que cuando yo duplique, cada vez que yo duplique, tenga exactamente todo lo mismo. Entonces, pasando para aquí. De igual forma que nosotros instanciamos un objeto, cuando nosotros lo instanciamos, digamos que por lo general tiene una vida útil ese objeto que nosotros instanciamos. Entonces, por ejemplo, como dice acá, si instanciamos 10 enemigos y acabamos con todos ellos, se deberán poder desactivar o destruir. Entonces, justamente lo que acabamos de hacer es eso, digamos que va a tener una vida útil nuestra partícula, no es que va a vivir para siempre. Entonces lo que hacemos es simplemente destruir el objeto. Con el sistema de partículas, como digo acá, no hay diferencia, ya que el mismo está siendo utilizado una sola vez y su condición de loop está desactivada. Claro, en este caso yo la activé, simplemente para que se vea visualmente, pero va a estar desactivada, por lo que no va a estar ejecutándose todo el tiempo, sino que se va a ejecutar una cierta cantidad de tiempo. Entonces, justamente su vida útil es, digamos, limitada. No es que va a estar todo el tiempo siendo útil, sino que cuando ya termine esta duración incluso, ya va a dejar de ser útil la partícula. Entonces, por eso es importante el tema de poder destruir un objeto. Entonces, este tipo de acciones se puede ver en todos los videojuegos, ya que por cuestiones de memoria no siempre se suelen ver demasiados objetos en pantalla. o sea, básicamente solo se activa en el momento en que pasa, en el que se destruye y después desaparece. Claro, simplemente mientras la partícula sea necesaria va a vivir y cuando, digamos, ya no tenga sentido tenerla la partícula, cuando por ejemplo ya termine el tiempo, como no hay razón de que siga existiendo esa partícula, porque lo único que hace es ocupar memoria al pedo, porque no tiene utilidad, digamos, la destruimos. Entonces, acá es lo que habíamos, el script que les mostré recién, que nos vamos a crear un script destruir, borraremos el update, porque en este caso no nos va a ser necesario, y vamos a usar el start, en el que vamos a poner la función destroy justamente. Entonces, en este caso, como vimos recién, la función destroy no va a recibir un parámetro, solo como habíamos visto la otra vez vimos que solo le pasábamos el GameObject. En este caso hay, digamos, vamos a decir otro destroy que puede recibir como parámetro también un número, un float, que va a ser el tiempo en el cual se va a destruir. Entonces, como dice acá, el primero es el objeto que queremos destruir y el segundo el tiempo que queremos esperar o que tenemos que esperar para que se destruya. Entonces ponemos GameObject porque queremos destruir el objeto actual, o sea, donde está el script, el objeto el cual contiene el script, y le ponemos el 2 en este caso, porque queremos que se destruya luego de 2 segundos. Y como les dije, podemos ver en la jerarquía que todas las partículas que se crean se destruyen. Esto va a depender justamente, nosotros no lo tenemos con un 2, sino que lo tenemos con una variable, porque nosotros queremos que el usuario, o sea, no el usuario, sino que el programador dentro de Unity pueda modificar el tiempo. Si quiere que una partícula en vez de durar 2 segundos dure 10, le puede poner acá 10, por decir algo. Entonces lo ponemos en una variable.
Pero simplemente es eso, es el tiempo que nosotros pongamos, el número que nosotros pongamos en ese parámetro va a ser el número en segundos, la cantidad en segundos que se va a esperar para que se destruya el objeto. O sea, si le pones un número, una cantidad de tiempo en específico, siempre va a ser ese, pero en cambio si le pones la variabilidad, vos lo puedes cambiar en el momento que quieras. Claro, si le pongo la variable, yo se la puedo, o sea, en este caso no se la puedo cambiar cuando quiera, porque digamos, estamos llamando a esto en el start y solo va a ocurrir una vez al principio de la ejecución del programa. Pero lo que estoy diciendo es que quien haga digamos, quien esté en Unity, pueda modificar, por ejemplo, si quiere tener varias partículas al arranque del juego, por decir algo, yo puedo agarrar y puedo decir, bueno, la partícula esta, la original, que tenga tiempo de destrucción de 1 segundo. Después que la otra que hice, el duplicado, tenga 3 segundos y que la otra tenga 5 segundos. Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a ver que ahí se rompió una, ahora otra y ahora otra. Ahí está. Entonces podría hacer eso, tranquilamente. Por eso lo hicimos variable, para que sea regulable por, digamos, el programador dentro de Unity. Y sea más fácil de modificar. Entonces, dicho esto, quiero ver qué tanto queda de clase, porque creo que... A ver. Ah, mierda. Bueno, igual no. O sea, está. No estamos. O sea, queda poco de clase, pero creo que llegamos a abarcar la gran mayoría de la clase. Quizás incluso terminemos un poquito antes. Así que, God. Entonces, Para preguntas, ¿no? ¿cómo? No, obvio, tal cual. Obvio que tenemos la parte de preguntas, pero bueno, quizás incluso los que no tengan preguntas se puedan retirar antes en una de esas. Depende de qué tanto tardemos con esto. Entonces, vamos a ver que lo que podemos hacer ahora como ejercicio, justamente lo que les venía diciendo antes, es el tema de nosotros hacer que se reproduzca el sistema de partículas, se muestren las partículas cuando el jugador respawnea. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos nuestra propia función respawnear dentro del jugador? Que está acá. Y creo que acá... esto lo vamos a borrar a la mierda, spoiler. Y el resto estamos todo ok. Entonces, lo que vamos a hacer, como había dicho, es que en el método de reaparecer, lo que vamos a hacer es que cuando se reaparezca, vamos a, digamos, hacer un duplicado del coso, del sistema de partículas. Vamos a mostrar el sistema de partículas. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer primero que nada es acá hacer una variable donde hicimos las otras variables, donde hicimos el rigid body y la velocidad. Vamos a hacer una variable pública también, que va a ser del tipo GameObject, porque va a ser un objeto de Unity, que se va a llamar sistema de partículas. Entonces, cuando nosotros hacemos una variable pública del tipo GameObject que se llama sistema de partículas, nosotros vamos a ver que si vamos al jugador, que justamente es quien tiene el script de jugador, ahí está, vamos al jugador, y bajamos a la parte en la que está el script de jugador, al igual que tenemos una ranura que nos permite poner un rigid body, otra que nos permite poner una velocidad, vamos a tener una que nos va a permitir poner un GameObject que se va a llamar sistema de partículas. Entonces, ¿qué es lo que podríamos pasar acá? A ver si a alguno se le ocurre. Se me cortó todo, profe. ¿Puedes repetir lo que dijiste hace como 5 segundos, porfa? Que como yo hice acá justamente una variable que se llama sistema de partículas del tipo GameObject. Cuando yo abro en el jugador, voy a la parte que está el script y veo que hay un sistema de partículas con uno, digamos, que está vacío. ¿Qué le podría yo arrastrar, qué le podría yo asignar a este sistema de partículas para que justamente cumpla lo que nosotros queremos hacer? El prefab. El prefab.
claro, como yo, digamos, no tengo ningún sistema de partículas en escena, justamente tengo el prefab. ¿Para qué? Para eso, para poder duplicar cuando yo quiera. Entonces, mediante scripting, digamos, nosotros haciendo scripts, es mucho más sencillo manejar mediante prefabs que mediante objetos. Entonces, más que nada a la hora de duplicar. Entonces, vamos a ir al jugador. Acá, justamente, si no están parados en la carpeta de prefabs, van a ir a prefabs, donde en este caso nosotros tenemos nuestro sistema de partículas. Vamos a ir al jugador, que tiene el script jugador y que por ende tiene, digamos, la ranura del sistema de partículas. Y le vamos a arrastrar el prefab. Entonces ahí lo suelto y listo, tengo el particle system relacionado, digamos, con la variable sistema de partículas. Entonces, básicamente de esta forma, cuando yo me refiera dentro del script al sistema de partículas, me voy a estar refiriendo a este sistema de partículas, al prefab. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer simplemente? Es hacer un duplicado de este sistema de partículas. ¿Se acuerdan que les había dicho que para lo que más sirve el tema del sistema de partículas es para hacer duplicados a lo loco cuando nosotros querramos, en la condición que nosotros querramos? Entonces, si lo que habíamos dicho es que queremos que se muestre el sistema de partículas cuando respawneamos, ¿dónde debería yo hacer esto? Independientemente de cómo tenga yo que hacerlo, cuál sea la sintaxis, qué es lo que tengo yo que escribir para hacer el duplicado. Independientemente de eso, ¿dónde ¿Cuál yo es tengo la eso? pregunta? ¿Dónde tengo yo? O sea, si la idea era que mostremos el sistema de partículas cuando respawne al jugador, ¿dónde puedo yo hacer este comportamiento de mostrar las partículas? En el voy a respawnear. Claro, en el void respawner, porque nosotros queremos eso, que cuando se respawnea, se muestren las partículas. ¿Qué Entonces, significaba void? void, o sea, digamos que es un tipo de dato que es un tipo de dato vacío. O sea, como tenemos tipo de datos, o sea, no lo vimos bien en profundidad eso, porque simplemente lo que queríamos ver es el concepto de funciones, independientemente de qué tipo de datos retornen. No se asusten si no entienden lo que estoy diciendo. Simplemente es un tipo de dato que significa vacío. En vez de ser, no sé, un entero. O sea, Para ponerle vos lo que quieras. ¿Cómo? Para ponerle vos la función que quieras, básicamente. Claro, tal cual. O sea, podríamos tener funciones que retornen. O sea, yo podría tener esto. En este caso no me funcionaría y me tiraría un error. Uy, ok, le recuesta el visual. Ahí está. Yo podría tener esto y en este caso me va a tirar un error porque no estoy retornando nada. No importa eso. En principio vimos funciones void porque son como las más básicas. Entonces, lo que vamos a hacer acá, justamente dentro de respawnear, vamos a hacer el tema de duplicar las partículas. El tema es, ¿cómo hacemos esto de duplicar las partículas? Bueno, existe una función que nos facilita Unity, que se llama instantiate. Que se escribe así, instantiate. Que básicamente lo que dice esta función es, hacemos un duplicado del prefab, del objeto que vos me pases. Entonces, si nosotros abrimos paréntesis, vamos a tener que pasarle 3 parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Primero le vamos a tener que pasar el objeto que queramos duplicar, que en este caso el objeto que queremos duplicar es el sistema de partículas, porque nosotros queremos que cuando se respawnee justamente se muestre el sistema de partículas, entonces vamos a duplicar el sistema de partículas. Después, como segundo parámetro, le tenemos que pasar la posición en la cual queremos que se muestre el sistema de partículas, y en este caso le voy a pasar, yo quiero que las partículas se muestren en la posición del jugador. Entonces, ¿alguno se acuerda cómo se accede a la posición del jugador teniendo en cuenta que este script se lo paso al jugador? La posición del jugador. Sí, Con la variable de posición inicial. esa variable vendría a ser, digamos, para la posición en donde se respawnea. Pero si yo quiero agarrar la posición del jugador independientemente de cuál sea, ¿qué debería agarrar? El XYZ. Nombrar al jugador. Nope. ¿Alguno se acuerda? Fíjense que esto, por ejemplo, en el start
¿a qué estoy igualando posición inicial? ¿Cómo? Perdón. En el start, El vector. no, tipo, dentro del start, donde yo hago posición inicial igual Al transform. al transform.position. ¿Por qué? Porque el transform.position es la posición del objeto al cual yo le estoy pasando el script. Entonces, el objeto al cual yo le estoy pasando el script jugador es justamente al jugador. Entonces, cuando yo hago transform.position en un script que tiene justamente un objeto, estoy agarrando la posición de ese objeto al cual tiene el script. Entonces, en este caso, cuando yo hago transform.position, como el script lo tiene el jugador, estoy agarrando el transform.position, del Ah, jugador, que es el objeto al cual tiene el script. Entonces, lo que voy a hacer acá, cuando yo quiera, digamos, instanciar un objeto en cierta posición, le voy a decir que se instancia en el transform.position, que es la posición instanciar es actual. ponerlo en lugar, básicamente. ¿Instanciar? Instanciar es ponerlo en lugar, básicamente. No, instanciar es, como todo, es hacerle el duplicado. Cuando yo Ah, instancio un objeto, o sea, en este caso estoy haciendo el duplicado del prefab. Pero en este caso, el instantiate, justamente, para yo poder instanciar un objeto necesito tener tres datos, que es qué objeto yo quiero instanciar, en qué posición quiero instanciar ese objeto, y por último, en qué rotación quiero instanciar ese objeto, que básicamente es transform, así como tengo transform.position, fíjense que tengo transform.rotation. Entonces le paso esas tres cosas. El objeto que yo quiero duplicar, la posición en la cual quiero que se duplique ese objeto, y en la rotación que quiero que esté ese objeto que estoy duplicando. Entonces cuando yo hago esto, y le doy a guardar, no sé cómo esté la cámara, a ver, y ahí no se va a ver si me caigo, entonces voy a hacer otra cosa. Voy a hacer algo ahí. Y voy a hacer Game Object Align with View. Y si yo ejecuto esto, no sé si se vea muy bien. Bueno, si voy para acá, sí. Ahí está. ¿Lo vieron? yo pensé que las personas volviera a aparecer en el lugar, ¿no? Cuando muriera. Yo también pensé No, eso. claro, o sea, claro, quizá me expliqué mal. Igual podríamos hacerlo esto también. Simplemente es un cambio bastante boludo. Pero claro, ahora en este caso lo que estoy haciendo es cuando yo muero, digamos, cuando se muere el jugador. Y de hecho tiene como más sentido hacerlo cuando muere el jugador, porque es como, tipo, te moriste, te caíste del mapa. Bueno, vamos a hacer como un efecto que demuestre esto. Entonces, en este caso, cuando yo me caigo, se va a mostrar la partícula. Entonces, si quieren hacerlo al revés, si quieren hacerlo cuando se respawnee, lo único que van a tener que hacer es, ¿cómo se les ocurre a ustedes? Fíjense que en este caso yo estoy diciendo que quiero que el objeto se instancie en el transform.position, ¿ok? Y automáticamente después yo estoy cambiando el transform.position a la posición inicial. Entonces, ¿cómo se les ocurre? ¿Qué tendría yo que hacer si quiero que... Pones al revés, Claro, de transform.inicial a transform.position. o directamente, o sea, podría ser, tranquilamente podría ser esto, ¿ok? Porque acá le estoy cambiando el transform.position, estoy diciendo que el transform.position sea la posición inicial. Entonces, acá cuando yo accedo a transform.position, estoy accediendo a la posición inicial. O, de otra forma, podría hacerlo acá, en este mismo lugar, pero acá en vez de pasar de transform.position, le paso posición inicial. Entonces, ahora sí. Igual creo que tendría más sentido hacerlo de la otra forma, hacerlo al revés. No, cuando morís, que tu personaje como que se cae de costado, eso estaría solo, eso estaría como en la recién. ¿Cómo?
Claro, en Minecraft, viste que cuando tu personaje muere, como que se acuesta, como que se cae para el costado, se pone rojo y se cae para el costado. Sí. Claro, sería lo mismo que esto. No sería con un sistema de partículas, digamos, pero o sea, vendría a ser como el mismo tema de que cuando se muere, que ocurra algo. Entonces, en este caso, lo estamos haciendo al revés. Estamos haciendo que eh, el sistema de partículas se reproduzca cuando... o sea, en la posición del spawn cuando se muere. Para mí tendría más lógica que sea al revés. O sea, así. Bueno, ahí está. Punto position. Ok. Entonces ahí cuando le dé a play. Las partículas se van a mostrar cuando yo me muera en la posición en la que me morí. ¿Se entendió? Creo que Sí, sí. sí. Genial. ¿Cómo? Entonces, dicho esto, me parece que lo único que nos quedaría, además del desafío, es otro ejercicio entre muchas comillas, porque de ejercicio no tiene nada, en el que, por ejemplo, se nos da acá, todo esto es un ejemplo de una partícula. Entonces, por ejemplo, voy a poner dato por dato en el prefa de la partícula para ver cómo quedaría. Esto sería punto 20. Eh, sin chequear, 0,75. Sin chequear, punto 75. Ok. Eh, el tamaño random entre punto 10 y punto 25. El tamaño, bueno, esto no dice nada. El tamaño random entre punto 10 y punto 25. Lo que sí, en cuanto a partículas, chicos, como digo, incluso existen un montón de, digamos, de paquetes de assets en los cuales, o sea, por ejemplo, el estándar asset que habíamos visto tiene sus partículas, por ejemplo, si quieren ver qué onda. Así que podrían incluso usar eso. Entonces, lifetime 75, el tamaño, esto ya lo había visto, star speed 15, star speed 15, estamos. Eh, C25, C25, esto eran 35.5. Esto creo que están, bueno, no importa. 35.5 en Shape Sphere. Colisión activa. Y no sé si le toca algo más. World y Bounce 0.55. Bounce, 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 bounce. Punto 55. Y renderer el spray default. Entonces vamos a ver cómo queda. Simplemente sería comparar qué onda. En Tao. Si vamos por acá. A ver cómo queda esto. Ahí está, queda como un mini confeti. No sé si se llega a ver, pero queda como un confeti ahí. No de nada, bro. Sí, está bastante chico, ¿no? El sistema de partículas. Pero por ejemplo, si nos acercamos más acá y hacemos esto. Eh, no, no. Ahí se vería un poquito más.
Así que bueno, ahí tendrían como un ejemplito de sistema de partículas. Así que, bueno, ¿se entendió lo que estuvimos viendo? Partículas, digamos, en la parte de cómo hacer para que respawne el tema de los prefab, pasarle el prefab al script para hacer que cuando se respawne se instancia y todo eso. ¿Vinimos bien? Sí. Genial. Entonces, dicho esto, bueno, esto ya lo habíamos visto, literalmente es lo del destroy que vimos, que bueno, cuando pasamos, le ponemos una coma atrás del GameObject y ponemos un float, le estamos pasando como parámetro el tiempo en el que queremos que se destruya. Entonces, bueno, acá por ejemplo tienen bibliografía para ir chequeando si quieren ver más sobre el sistema de partículas, más sobre instanciar y más sobre destruir. Lo pueden ver en esta bibliografía, digamos. Y vamos a pasar a lo que es el desafío de la semana. Que básicamente primero vamos a tener que ver bien estos 3 ejemplos, van a tener que apreciarlos y ver y saber identificar en dónde se están utilizando partículas. Y a partir de esto, de identificar en dónde se están utilizando partículas en cada uno de los ejemplos. Uy, se me está viendo la PC. Ahí está. Entonces, habiendo visto estos 3 ejemplos, vamos a tener que, bueno, van a tener que, digamos, van a tener que contar qué otros efectos se pueden lograr con las partículas, además de estos 3, en este caso, bueno, acá la pistolita, acá esto, no sé qué carajo es, y acá tampoco sé qué es, pero bueno, estas 3 cosas, digamos. Y entonces van a tener que contar qué otros efectos se pueden lograr con las partículas, y a partir de los 3 ejemplos justamente que se dieron acá, estos 3, 1, 2, 3, van a tener que saber identificar y escribirme, digamos, cuál de estos 3 ejemplos está utilizando el método destroy. O sea, cuál de estas partículas está destruyendo en algún momento. ¿Estamos? Sí, sí. Sí. Es simplemente eso. Es Sí. decir, o sea, contar en qué otros efectos se puede lograr con los sistemas de partículas. Y a partir de estos 3, digamos, analizarlos, verlos y ver y saber identificar cuál de esos 3 está utilizando el método destroy en algún momento. Así que bueno, si no hay consultas sobre el desafío, bánquenme un toque, no se vayan todavía. No sé si Lua está como para decir lo suyo. No estoy del todo seguro. Creo que no, así que voy a hacer una última repasadita, no se vayan todavía, que voy a hacer una Dijo repasadita. que ya venía, justo. Justo. ¿Hace cuánto? 5 minutos. Dijo. Bueno, de última no se vayan todavía, esperemos unos minutitos a que vuelva Lua, así termina de, digamos, chequear quiénes están presentes y ausentes. Así que me parece un buen momento como para poner musiquita, ya que no va, igual sí pusimos ahí, pero bueno. Vamos a poner Vamos a poner musiquita. No, estoy muy manija con que viene Travis, loco. Profe, me salí sin querer, le erré de botón, ¿qué pasó? No, tranqui, ahora estamos esperando a Luga que vuelva para, digamos, que todas las semanas pregunta quiénes estuvieron, o sea, nombra a quienes tiene como ausentes. Así que justo Luga ahora se fue un cachito, esperamos un toque a que vuelva. Y vemos eso. Y ya cuando Luga diga eso, vemos, digamos, las consultas. Así que vamos a poner musiquita, loco. A ver qué ponemos. Estoy muy fan de este tema, loco. A Iván le va a gustar para mí. ¿Sabes lo que después te iba a pedir que pongas? ¿Qué? Te iba a pedir que pongas un tema de Slappy. Es Slappy. Que sacó álbum hace poquito. A ver, no ubico de name. Es de España, perdón. Ah, NT, no ubico. Ah, creo que me habías mostrado. Es de la misma camada de media. O sea, no es la misma camada, pero es parecido. A ver. Ese, así. Eres un temazo, loco. Ahí va.
Ah, es bien under, digamos. Sí, sí. Hay un temón que se llama Más Linda. Claro. Bueno, eso todavía no quiten, esperen un minutito. Ese. A ver. Cuando termine, mándale cumbia. No, este es un temazo. En un momento se pone re flashera, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, eso es la Hyperpop. El Claro, hype- sí, sí, ubico el Hyperpop. No sé si ubicás. Yo en un momento era medio fan de una. Creo que es una loca de Estados. No sé si Estados Unidos o Gran Bretaña. Que se llama Pink Panthers. No sé si ubicás. Ni idea. Matate. Es medio de ese estilo, digamos. O sea, no tan. En realidad creo que es como una subrama del Hyperpop. No sé ni qué género es porque. Como encasillarlo en un género es un quilombo porque es cualquier cosa. Sí, sí. Y de hecho, me arrepiento mucho de haber estado tanto tiempo escuchando a esa mina. ¿Por qué? Porque viste que ahora vieron en general, no sé si saben, que se vienen como las stats de Spotify. Vieron que siempre anualmente como que dropean, tiran a quién escuchaste más en todo el año, qué sé yo. Yo estaba agregando eso ayer, ¿cuándo era? Sí, es dentro de nada. Y me estuve fijando, hay una página que se llama Spotify Stats, que te dice más o menos que estuviste escuchando todo el año. Y me figura esa piba con top 1 y, o sea, la banco a esa piba, poner, o sea, no me disgusta su música, me parece piola, de hecho la escuché bastante. Pero que salga por encima de, no sé, Travis Scott, por encima de Duke, y es como, no puede ser. La baja. No, sí, es como ultra desilusionado, tipo, no puede ser. A mí el año pasado me dio en Spotify alrededor de 1500 horas en el año escuchaste. o más. Escuchaste una bocha. Escucho música todo el día. A mí me había pasado que yo seguía escuchando playlists viejas donde tenía toda música de Five Nights at Freddy's. Sí, mil disculpas. Entonces como por 3 años seguidos me salía como top 1 de géneros otacore. Y yo me como que... Qué vergüenza, No por te la favor. contés. Como se llaman. ¿Qué es? Ah, es la semana que viene, boludo. ¿Qué cosa? Lucky. Oh. Va, es la semana que viene. Sí, es la semana que viene, guacho. Sí. Una duda, a lo mejor vos te dejaste de grabar. ¿Cómo vos? Sí, dejaste de grabar. Ah, buena pregunta. Nice. Gracias por avisar.